El río Lempa es la vertiente que transporta el líquido vital a 6 de cada 10 salvadoreños. Sobre este caudal son depositados una variedad de productos contaminantes que amenazan la vida de todo ser viviente que de manera directa o indirecta toma el agua o se alimenta de este río. El agua es esencial para la vida y el bienestar de las personas. Su acceso es un derecho humano fundamental. Sin embargo, en El Salvador, uno de los países más pequeños y densamente poblados de América Central, muchas comunidades enfrentan dificultades para acceder a agua y de calidad. La gestión del agua en el país ha sido históricamente desigual y el cambio climático y la contaminación del agua presentan desafíos adicionales. Como país somos uno de los que disponemos de los menores metros cúbicos por persona en la región. En El Salvador el problema se vuelve más grave porque muy poco porcentaje del agua residual de las empresas, también a nivel del agua residual doméstica, recibe tratamiento. El derecho humano al agua, reconocido por las Naciones Unidas en 2010, establece que todas las personas tienen derecho a acceder a agua potable, segura, suficiente, aceptable, accesible y asequible para uso personal y doméstico. Este derecho es esencial para la vida, la dignidad humana y su cumplimiento es una responsabilidad compartida entre los gobiernos y la sociedad en su conjunto. En El Salvador, el acceso al agua como un derecho humano fue reconocido en octubre de 2020 por medio de una reforma a la Constitución. Sin embargo, la reforma no posee validez, dado que por mandato constitucional la Asamblea Legislativa del período 2021-2024 debe de ratificar la misma, lo cual, a la fecha, no ha ocurrido. La UCA, con el objetivo de contribuir a identificar los problemas y posibles soluciones relacionadas con el acceso al agua de calidad, se encuentra realizando una investigación interdisciplinaria como parte de su programa estratégico de investigación institucional, cambio social y desarrollo sostenible, la cual busca generar información relevante y que pueda ser utilizada por las autoridades para la toma de decisiones en la gestión del recurso hídrico. Además, para que organizaciones de la sociedad civil que estén interesadas en mejorar la calidad y el acceso al agua en El Salvador generen incidencia sobre el tema. Datos recientes que se han obtenido de una encuesta de agua pasada por el Instituto Universitario de Opinión Pública, IUDOP, nos dice que al menos 8 de cada 10 personas identifica que existe una crisis de agua en el país. Y a esto se le atribuyen diversas razones. La primera es que la población ha sido sensible a la escasez. Asimismo, la población identifica que hay una sensible disminución en el caudal de los ríos. Y un dato muy importante es que al menos el 27%, un poco más del 27% de las personas, identifica que hay desigualdad en el acceso. Además, aproximadamente el 50% de los participantes consideran que la responsabilidad de la crisis del agua es de la misma población, del Estado y de la empresa privada. Por lo tanto, cada actor debe de buscar soluciones ante la crisis hídrica. Hemos observado que ha habido entre 2012 y 2022 un aumento de 16.4% de aumento en la demanda que se genera de todos los sectores. Esto incluye abastecimiento, incluye agricultura, incluye la industria, el sector hotelero y todas las demás ramas productivas de la dinámica económica salvadoreña. Mientras que la disponibilidad de agua solamente ha aumentado en el mismo rango de tiempo 2012-2022 un 3%. Según la investigación, entre los principales consumidores de agua potable se encuentran el sector residencial con un 23.8% y el sector agrícola con un 15.2%.
Y si bien es cierto, las demandas tienen que ser suplidas, hay que poner una jerarquía, ¿verdad? Y en esta jerarquía, el primer nivel obviamente lo debe de tener el derecho humano, ¿verdad? Porque ante esta crisis que cada vez se agudiza, quienes resultan más desfavorecidos son justamente pues, las personas que tienen peores condiciones materiales y que el abastecimiento o cumplimiento de esta necesidad de acceso al agua se está viendo todavía más vulnerada. Cuando es vulnerado el derecho humano al agua, las personas afectadas deben actuar para proteger y hacer cumplir este derecho fundamental. El Estado está en la obligación de buscar o establecer mecanismos para poder hacer la protección efectiva de este derecho, ya sea por la vía administrativa o por la vía judicial. Entre las vías administrativas que se han identificado podemos mencionar la vía que es muy utilizada como corresponde a la Defensoría del Consumidor, frente a la cual se pueden hacer cierto tipo de reclamaciones, tales como, por ejemplo, cobros excesivos que se realiza por el servicio al agua, ¿verdad? Y también, por ejemplo, la falta de acceso, ¿verdad? El servicio interrumpido que se tiene sobre el servicio. Asimismo, se puede mencionar, por ejemplo, las propias alcaldías, ¿verdad? Que creo que es un medio más cercano para los habitantes. Respecto a la vía judicial, estamos hablando de que existen también diferentes mecanismos, pero solo resalto en este momento la vía frente a los tribunales ambientales, frente a los cuales se puede buscar demandas en torno a reparación de daño ambiental, en torno también a responsabilidad civil que se puede generar, ¿verdad?, por las vulneraciones o por los daños ambientales que eso ocasione. Entre estos, ¿verdad?, daños al recurso hídrico. Y también se puede mencionar la vía constitucional, ¿verdad?, a la cual ya se puede acceder posterior a agotar todos estos mecanismos judiciales que reconoce la ley, ¿verdad?, por medio de la vía de amparo, en la cual se pueden hacer reclamaciones puntuales frente a la vulneración al derecho humano al agua. La falta de acceso a agua potable de calidad o la dificultad para obtenerla puede crear la necesidad de consumir agua de fuentes contaminadas. El río Lempa ha sido uno de los cuerpos de agua que se ha visto sensiblemente afectado por todas estas dinámicas productivas alrededor del río, por la explotación insostenible que se tiene de este cuerpo de agua y porque también es un cuerpo de agua que no nace necesariamente dentro de nuestras fronteras, ¿verdad?, sino que además esto incluye pues una gobernanza tripartita con el resto de países que lo compartimos. Según resultados de la investigación, la cuenca del río Lempa ha sufrido los efectos por los cambios en el uso del suelo, disminución en la zona boscosa, lo que puede producir erosión, sedimentos e inundaciones. Otra variación que puede afectar la calidad del agua y de la vida de la flora y la fauna del río Lempa es la presencia de algas y sedimentos que predominan en ciertas épocas del año. Además, el estudio señala que pese a los cambios de uso de suelo y la pérdida de zonas boscosas, existen elevaciones como cerros y montañas donde se observa humedad superficial incluso en época de verano, indicando que son zonas de recarga hídrica, lo cual implica la necesidad de generar medidas de protección por la importancia que representan para la cuenca. Si a eso le sumamos otras actividades de carácter antropogénico, como por ejemplo la contaminación, tirar, digamos, el agua directamente a los cuerpos de agua que generan una contaminación directa o incluso de forma indirecta por aguas no tratadas de la manera correcta y también por falta de acceso a cañería para aguas negras, todo eso se va acumulando y va sumando para la generación de esta crisis hídrica. Recientemente se han descubierto nuevos contaminantes que están acumulándose en los ecosistemas acuáticos debido a la descarga de agua residual tratada y sin tratar. Estos nuevos contaminantes abarcan farmacéuticos, pesticidas, productos de cuidado personal, abarca también muchos productos que están presentes en los artículos de limpieza. Y el problema con ellos es que muchos tipos de tecnología, incluso de la más avanzada, no están siendo capaces de eliminarlos. La UCA, en conjunto con investigadores de la Universidad de Arizona en Estados Unidos, han detectado farmacéuticos, herbicidas,
y productos de cuidado personal en el río Lempa y en agua potable. De acuerdo con expertos y expertas internacionales, su presencia en el agua es un riesgo potencial para la salud y el equilibrio de los ecosistemas, ya que podrían bioacumularse o crear alteraciones permanentes en las formas de vida que estén en contacto con ellos. Nuestro objetivo de determinar el mecanismo está influenciado por el tipo de agua, básicamente. Entonces, nos parecía una gran oportunidad de poder explorar un tipo de agua en un clima diferente y en una región donde el tipo de tratamiento de aguas es diferente con respecto a la que tenemos acá en Arizona. Y esa fue una de las motivaciones para tratar de estudiar la presencia de contaminantes persistentes en aguas de El Salvador. Estos puntos están ubicados en Santa Rosa, Huachipilín, el puente de Colima, que es exactamente el punto donde se juntan el río Lempa con el río Acelhuate. Hemos incluido también un punto en el embalse Cerrón Grande. También se ha incluido un punto en San Marcos Lempa, que es justamente cerca de la desembocadura del río, cuando ya va a ingresar al mar, el puente Dulce Nombre de Jesús. Y adicionalmente hemos incluido un punto de muestreo en el río Sucio que genera un aporte bastante importante en términos de contaminación para el río Lempa. De cada lugar se recogen 3 muestras, una destinada para el análisis microbiológico, otra para medir parámetros físico-químicos y una tercera muestra para medir la actividad fotosensibilizadora. Luego estas muestras son analizadas en los laboratorios del Departamento de Ingeniería de Procesos y Ciencias Ambientales de la UCA. En este caso nosotros vamos a caracterizar qué tan limpia, qué tan sucia, si cumple o no con los parámetros establecidos para las aguas emitidas a cuerpos receptores. Entonces, en este caso tenemos un equipo que es para el análisis de elementos, por ejemplo, plomo, cadmio, hierro. Hay otros metales que también son importantes para determinar la calidad del agua de un efluente, ¿verdad? Como lo son los ríos, como son los lagos. Lo que se trata de hacer es levantar una línea base de la calidad microbiológica, de la calidad físico-química que tiene esta agua, que posteriormente pasa a otro proceso, que era la exposición de esta agua a la luz ultravioleta para ver cómo los contaminantes iniciales que tiene esta muestra de agua se van removiendo en el tiempo. Científicamente, el proceso que nosotros realizamos se conoce como fotólisis indirecta. En este caso, lo que hacemos es agregar un químico que podemos medir en el agua del río. Colocamos agitación para que el agua esté en contacto directo con el oxígeno y la exponemos a la luz ultravioleta. Hemos seleccionado la luz ultravioleta porque internacionalmente se ha demostrado que esta tiene un mayor potencial en la eliminación de los compuestos orgánicos persistentes. Hasta el momento, con el químico que nosotros adicionamos, hemos observado un 40% de degradación, lo que demuestra que la técnica es sumamente efectiva y es comparable con otros procesos que también se encuentran en exploración. Además, se ha determinado que esta técnica en otras investigaciones ha sido efectiva para eliminar los compuestos que el agua ya trae como contaminantes cuando está presente en el río. Esto da muchas luces y es un panorama bastante esperanzador para la generación de nuevas técnicas que puedan ayudarnos a resolver este nuevo problema de contaminación que hasta hace algún tiempo era totalmente desconocido. A pesar de que no hay una investigación sobre los efectos sobre la salud a largo plazo de estos compuestos, es preocupante más que todo por la continua exposición a estos compuestos. Lo mismo con compuestos farmacéuticos. Estos son compuestos que tienen una actividad muy específica en el cuerpo humano y a pesar de que las dosis pueden ser menor de lo que sería una medicina, la exposición continua a estos compuestos preocupa que puede tener efectos
sobre la salud a largo plazo. La UCA, en su compromiso de acompañar a la población en una de las problemáticas medioambientales más grandes del país, está realizando una investigación novedosa que generará información de vanguardia sobre el estado de los recursos hídricos y el acceso al agua. Son dos rubros que se deben analizar con la importancia que se merecen, porque una cosa es que podamos tener agua en los ríos, que tengamos inviernos bastante intensos, y otra cosa es preguntarse si esta agua realmente le está llegando a las personas y si está siendo utilizada para los fines que debería ser priorizada. De cara a 2050 incluso hay proyecciones que nos dicen que la disponibilidad de agua se puede ver reducida en un 90% para el consumo humano. Eso virtualmente nos condena, digamos, a una crisis que difícilmente va a poder sobrellevarse y que incluso algunas ciudades del mundo ya se encuentran en tal situación, como ciudades como Ciudad de México, como la ciudad del Cairo, ¿verdad? Donde es virtualmente imposible encontrar una fuente de agua cercana para abastecer y dar solución a las necesidades de la población. Con entrada en vigencia el 2022 tenemos la Ley General de Recursos Hídricos que ya estipula puntualmente que El Salvador reconoce el derecho humano al agua, ¿verdad? Y que ahí mismo estipula todas esas características que previamente le mencionaba, ¿verdad? Que debe ser asequible, accesible, ¿verdad? De calidad, pues, esta agua. ¿Cuál es esta implicación? Pues como Estado, de esta forma estamos adoptando o sumándonos, ¿verdad?, a ese compromiso de reconocer efectivamente el derecho humano al agua, pero a la vez también estamos obligándonos como Estado a contar con todos estos mecanismos o recursos para garantizar la protección efectiva del derecho, ¿verdad? Porque una cosa es su reconocimiento y otra cosa es que efectivamente se esté garantizando el derecho. El aporte de la UCA con este componente de la investigación es la generación de datos sobre un nuevo tipo de contaminación que ya está afectando a muchos países. Se han generado diferentes datos, por ejemplo, en Brasil, en Argentina, en China, Estados Unidos, Canadá, pero en El Salvador no se había dicho nada al respecto. Entonces, con este nuevo tipo de información que estamos generando sobre las aguas salvadoreñas, esperamos que se genere un aporte principalmente para entender cuál es la magnitud del problema de la contaminación del agua en el país. El acceso al agua de calidad es un derecho humano fundamental que debe ser garantizado para todos. A pesar de los avances en la provisión de agua potable a nivel mundial, todavía hay miles de personas que no tienen acceso a este recurso vital. La falta de acceso al agua potable y saneamiento adecuado sigue siendo un desafío importante para muchas comunidades en todo el mundo, especialmente en los países en desarrollo. Es importante que el Estado genere planes y políticas para garantizar el derecho humano al agua de calidad. Además, las organizaciones internacionales, las empresas y la sociedad en su conjunto deben trabajar juntos para garantizar que el acceso al agua potable sea una realidad para todos. Esto no solo mejorará la salud y el bienestar de las personas, sino que también ayudará a impulsar el desarrollo económico y social en estas comunidades. A continuación, el editorial. A pesar de la alta pluviosidad anual que tiene El Salvador, mucho mayor a otros países, el servicio del agua adolece de serios fallos en términos de calidad y acceso. Problemas que no son de ahora, vienen de antaño. Nuestro país no ha tenido nunca una política pública para llevar el agua de calidad a toda la población salvadoreña. La institución pública encargada de ello desde fines del año 1961, conocida como ANDA, se ha caracterizado por una mala gestión y el desinterés por cumplir su misión, la cual es proveer a nivel nacional el servicio de agua para el consumo humano en forma equitativa, así como la recolección y el tratamiento de aguas residuales, manteniendo la armonía y cuidado con el medio ambiente. Lamentablemente, estas bonitas palabras que definen la misión de ANDA no reflejan la realidad, pues el agua potable apenas llega a la mitad de la población rural
y el servicio de alcantarillado es inexistente más allá de las zonas urbanas. Además de la mala gestión de ANDA, hay otros elementos a considerar en el tema del agua. Se privilegia el uso industrial y agrícola sobre el derecho al agua para el consumo humano. Se privilegia abastecer a los nuevos proyectos residenciales, la mayoría de ellos solo accesibles para las familias de altos ingresos, y por encima del abastecimiento a las comunidades populosas. La explotación irresponsable de acuíferos, la destrucción de yacimientos y zonas de recarga hídrica para la construcción de residenciales, centros comerciales y zonas industriales es una práctica habitual que está hipotecando el futuro del agua. El desinterés por cuidar los ríos y sus cuencas, por reforestar los cerros y proteger los acuíferos subterráneos, pintan un panorama pesimista en el que el agua será un bien cada vez más escaso. Si las cosas ya están mal, el fenómeno del cambio climático puede ponerlas peor. Los científicos que lo estudian con seriedad advierten que sus efectos serán más duros en las zonas tropicales, pero la ciencia no parece llegar a la conciencia de nuestros gobernantes. Poco o nada se trabaja en la prevención, estudio y planificación de respuestas adecuadas a un futuro con sequías más largas y lluvias más intensas y destructivas. El Estado debe tomar en serio su obligación de cuidar y proteger el agua, tanto de la contaminación como el abuso de la misma para actividades distintas al consumo humano. Ya se ha desaprovechado la oportunidad de legislar adecuadamente sobre el agua, pero un país como el nuestro, con tantas carencias y vulnerabilidades ambientales, no puede darse el lujo de seguir distraído e ignorando la inminente crisis hídrica que padeceremos si no se responde con prontitud y con medidas efectivas que enderecen la equivocada ruta que se está siguiendo en esta materia. Amigas y amigos, es un gusto saludarles, qué bueno que nos acompañan a una nueva sección de la entrevista. En esta ocasión vamos a hablar sobre la conmemoración mundial del Día Mundial del Teatro, que se celebra el 27 de marzo, y para eso tenemos a Luis Lozano. Él es actor de teatro y pues bueno, a quien le agradecemos de que esté con nosotros. Y bueno, un gusto poder compartir con ustedes esta fecha tan importante para nosotros como lo es el teatro, y qué mejor día para hablar de este arte tan importante para nuestro país. Luis, para entrar en materia, si nos podrías comentar un poco sobre tu experiencia, ¿no?, en la escena del teatro. Bueno, fíjate que yo comencé, recién tenía 18 años cuando comencé en el mundo del teatro, y lo que sí te puedo decir es que una de las cosas que es muy importante y que debería haber es la parte educativa, la parte de educación superior, sobre todo en el rubro del teatro, que pues carecemos en este país lamentablemente. Entonces hay muchos jóvenes como yo que hemos sido producto del teatro independiente. Con esto te quiero decir talleres, grupos de teatro independiente que dan clases, o gente joven que quiere hacer teatro pero no sabe dónde hacerlo. Entonces ese es el panorama en el cual yo me topé cuando tenía 18 años. Te estoy hablando de ya hace casi 10 años, cuando yo empecé en este mundo del teatro. Y pues por eso siempre yo aprovecho estos espacios para hablar de la importancia que tiene el teatro independiente en nuestro país, porque como carecemos de una institución que regule toda esta parte pedagógica, que nos enseña las herramientas que necesitamos los actores, por eso es que yo le doy tanto valor a esta parte del área independiente. Bueno, si podríamos profundizar un poco, creo que ya lo vas tomando en cuenta, pero ¿cuáles serían como esas cosas a destacar del Teatro Nacional? Bueno, mira, lo importante acá en la escena salvadoreña es que hay teatro. Precisamente hay gente que desconoce, que no sabe que hay diferentes formas de hacer teatro. Hay teatro comercial, hay teatro independiente, hay teatro también basado en las ideas humanas, en la
de proyectos, pues me refiero, ¿verdad? Gente que trabaja con comunidades, gente que da clases, o sea, ese es el panorama a grandes rasgos del país, porque sí lo hay, es importante recalcar eso, porque la gente a veces desconoce, ¿verdad? Que piensa que solo lo que ven en un teatro nacional es lo único que existe, o va al teatro Luis Poma y piensa que solo eso es lo que existe, pero no, o sea, la escena es más amplia que eso, y en primer lugar creo que tendríamos que hablar y reconocer que hay teatro. Luego te comentaba yo que una de las cosas que yo mejoraría sin duda es la parte pedagógica, la parte de educación superior, porque no hay una institución que nos diga, yo te puedo decir, yo me considero actor porque me he formado como tal, porque tengo esas herramientas y porque desempeño mi carrera en ese rubro, pero no hay una titulación en el país que me diga a mí que soy un licenciado en teatro, que soy un actor como tal, que debería haberlo, porque hay muy buenos actores en este país, que no tienen eso, pero tienen la experiencia necesaria para eso. Y hay grandes directores también muy capaces de dar clases, de dar las herramientas para que los chicos puedan desarrollarse en este campo, ¿verdad? A la hora de una proyección, digamos, internacional, afuera del país, me imagino que eso es un obstáculo, ¿verdad? Sí, digamos, fíjate que en Centroamérica ocurre una cosa, que hay varios festivales, sobre todo los hay en Costa Rica, los hay en Guatemala, los hay en Honduras también. Estos festivales lo que hacen es reunir artistas de toda Centroamérica en encuentros, ¿verdad? Donde compartimos nuestras obras de teatro y también aportamos con talleres, intercambiamos conocimientos, que son muy buenas iniciativas que creo que acá también deberíamos tener más de ese tipo de encuentros. A la hora de salir, digamos, a un nivel regional no es tan complicado porque estamos igual, o sea, tampoco es como que haya tantas diferencias. Sin embargo, sí te he de decir que, por ejemplo, Honduras tiene su Instituto de Artes, Guatemala lo tiene también. Entonces, en ese sentido, siento que sí nos estamos quedando un poquito atrás porque no tenemos una carrera como tal, ¿verdad? Que es lo que te comentaba. Pero afortunadamente no es ningún obstáculo, es decir, el arte tiene esa cualidad que te ayuda a trascender fronteras, que no te limita tanto, y las puestas, la creatividad no tiene límites. Entonces, en ese sentido, siempre es refrescante ver propuestas de otros países, y no solo acá que vengan, sino que los hermanos también de Centroamérica les gusta ver propuestas de otras partes. Entonces, eso pues favorece, ¿verdad? No digamos ya a un nivel como México, que ya es otra liga para mí, o sea, ya estás hablando de industria, estás hablando de un panorama todavía más amplio, ¿verdad? E igual en el ámbito educativo, creo que eso sí es un nivel ya superlativo para la región, digamos. Ahora bien, tal vez esta concepción, o tiene que ver un poco esta concepción de tanto Estado, gobierno como sociedad, no le dan el valor que de verdad tiene el arte en sí, el arte en general, ¿no? Para la sociedad. Pero vos, ¿qué podrías decir desde tu trinchera, ¿no? desde el teatro? ¿Cuál es la función social? ¿Qué es lo que le aporta a la sociedad el teatro? Fíjate que el teatro tiene también una virtud, que es poder contar historias, poder retratar momentos específicos, tanto del pasado como del presente, como de un futuro. Y como te comentaba, a través de la creatividad es que se consolidan estas visiones de los directores, de los actores, de los personajes, que tratamos de llevar a escena, cosas que no puntualmente tienen que ser tan complejas para el espectador, sino que es transmitir un mensaje a través de la imagen, a través de los símbolos, a través de los discursos, que es de lo que trata el teatro. Entonces la importancia para mí es esa, poder transmitir o expresar las ideas, no olvidar que tenemos un pasado, no olvidar que lo que estamos haciendo hoy tiene consecuencias en el futuro, y a mucha gente le cuesta, si lo pones a leer un texto o si le pones a calcular cifras, hay gente que no es tan receptiva a la parte numérica o a la parte de literatura. Sin embargo, le gustan las imágenes, le gusta el fenómeno del teatro, y además el teatro funciona siempre que haya un espectador. No puedo yo hacer teatro yo solo, no puedo yo, como te dijera, vos podés escribir un libro, y vos dejas eso para la humanidad, pero el teatro necesita tener siempre un espectador, si no, no ocurre el fenómeno, y es ese compartir que también pues desarrolla la parte humana de una sociedad. Las grandes culturas del mundo, pues las artes, como vos sabés, es fundamental para poder desarrollar una sociedad de una forma pues más idónea, ¿verdad? Que con concepción humana, con desarrollo. El desarrollo científico viene luego de que tienen la parte humana solvente, pues. Entonces creo yo que es esta parte, la del teatro, la que más profundiza en la sociedad.
Justamente hablando del público, en tu experiencia, en tus casi 10 años de experiencia, ¿cómo has visto que ha evolucionado esa aceptación a querer consumir teatro, a buscar teatro? A mí me da mucho gusto que hay más jóvenes ahora, pienso yo, que quieren hacer teatro. Hay más jóvenes que asisten a ver las obras de teatro y creo que eso sí, pues en estos 10 años que yo te puedo hablar, que he estado en la escena, siento que ha habido un leve progreso, pero día a día la gente se va interesando más en las propuestas. Vos podés ver las carteleras del Teatro Nacional, la gente está yendo más, hay más espacios independientes que también están intentando generar esto. Por ejemplo, en el centro histórico hay varios espacios como la nave Cine Metro, la pequeña sala está en funcionamiento otra vez también. La Galera Teatro es otro espacio también es decir, hay más iniciativas en estos 10 años que se han ido generando a raíz del interés de la gente. Entonces yo pienso que eso sí es muy importante. Luego podemos entrar en qué tipo de teatro o qué tipo... No, pero al final de cuentas lo importante es que hay teatro y que la gente puede tener un abanico de posibilidades para ver teatro, que es lo que hace crecer el rubro en este caso. Contanos del proyecto en el que estás actualmente. Yo me formé en un proyecto independiente que se llama Centro Escénica. Ahí hice 5 años de formación desde 2014, ¿verdad? A partir de ahí. Y posteriormente fundé un colectivo propio que se llama Teatro Conjunto. Es con otras 2 actrices que se llaman María Eugenia Galvez y Mabel Rivas. Juntos producimos y somos los actores que llevamos a escena las puestas, ¿verdad? Solo contratamos un director o nos asociamos con un director para que trabaje con nosotros. Entonces este proyecto empezó en el 2020, cuando estábamos en pandemia más o menos. A raíz de eso empezó a surgir y a partir de ahí pues afortunadamente nos hemos mantenido todos los años. Intentamos hacer un proyecto nuevo, intentamos continuar formándonos tanto dentro como fuera del país y pues eso es lo que nos caracteriza, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros queremos dejarle a los siguientes grupos jóvenes que se vienen formando, que no dejen de tener esa hambre de seguir aprendiendo más, porque a pesar de que vos ya estás en la escena, siempre es necesario seguir absorbiendo más conocimiento, más herramientas para que puedas llevarle al público algo de calidad. Entonces esa iniciativa es la que ahorita tengo y es en la que estamos produciendo actualmente. ¿Vos qué consejo le darías a un joven, a una joven que quiere iniciar a hacer teatro, que se quiere aprender, ¿no? Yo le aconsejo que primero no se desesperen, ¿verdad? Porque es una carrera muy complicada al principio, es un panorama bastante gris, por lo que te digo, o sea, no hay muchas posibilidades de que te van a contratar como actor como tal, sino que son pequeños proyectos, tenés tus obras de teatro, aparte te está formando y las 3 cosas las tenés que ir haciendo al mismo tiempo porque pues también es lo que te ayuda a sobrevivir. Pero yo creo que la paciencia es muy importante en los jóvenes, eso le diría yo, los que se quieren dedicar a esto de verdad, la paciencia y la perseverancia, que no dejen de estar ahí, de seguir, a pesar de que sabemos que en este país hay momentos difíciles, la gente no tiene tampoco tanto dinero, ¿verdad? Quiere también que actúes gratis, no quiere como retribuirte esta parte artística porque culturalmente no la tenemos desarrollada. Sin embargo, es una carrera bonita, es una carrera que deja mucho también a la sociedad, la gente recuerda, luego que te ven las obras o haces personajes como emblemáticos, la gente recuerda esta parte, hey, usted es el que hizo este mentiroso que decía tal cosa, que estaba dentro del personaje, y eso es bonito que la gente recuerde, o se ría con vos, se recuerde chistes que hiciste tal vez en escena o que son parte de un personaje. Creo que eso, y esos serían mis consejos, que continúen, que perseveren en este arte. Bueno, para ver cuál es, la pasión que ustedes le ponen y la perseverancia que ustedes les ponen, si nos podrías contar una anécdota de alguna vez que te hayan querido contratar sin pago. Sí, fíjate que sucede bien seguido, si te soy honesto. O sea, generalmente, bueno, déjame recordar. Iba yo a me habían llamado para hacer un sketch para una productora. Querían hacer un sketch y todo, querían que yo les escribiera el sketch porque, como sabes, también estudié... La productora de publicidad. Una productora me quería contratar para elaborar el sketch y de luego hacerlo, como hacer yo un personaje. Entonces, pero me dijeron que lo iban a probar, es decir, que les mandara el escrito, que
ya sabes, o sea, al final iba a escribir la idea, se les iba a dar la idea y iban a buscar a alguien más que hiciera probablemente eso ocurre también, entonces, y no me iban a retribuir nada a mí. Entonces son cosas que pasan, ¿verdad? Incluso, o hay gente que te dice, ¿cuánto me cobras por hora? ¿Cuánto me cobras por...? Y es bien complicado medirlo en horas, pues, porque vos sabés, las obras no se hacen solo 45 o 50 minutos que dure el espectáculo, sino que requiere por lo menos unos 3 meses de ensayo, de trabajo, que las empresas olvidan esa parte. Entonces solo te dicen, ¿cuánto me cobras por 1 hora de espectáculo? ¿Cuánto me cobras por, no sé, 1 hora de estatuas, por ponerle? Entonces no consideran, por ejemplo, en el caso de las estatuas, que es lo más común que me pasa, ¿verdad? Porque también he hecho estatuas humanas. 2 horas quiero para aquí en el centro, no sé qué, o 2 horas quiero para mi activación de producto, no sé qué. Sí, pero te quieren pagar con respecto nada más al momento en que estás ahí, pero olvidan, por ejemplo, la pintura, la ropa que tenés que ocupar, si tenés que hacer... Es decir, son bastantes detalles que a veces se olvidan, pero es gracioso a veces también y... los actores de ahora creo que van educando a las empresas, a la gente que quiere contratar para que vean que no es tan fácil, pues, o sea, es un trabajo como todos, como una carrera, como un contador cobra su día a día, igual un actor va a cobrar su día a día, porque es una profesión, pues, al final de cuentas. Bueno, para finalizar, si nos puedes contar si van a tener alguna actividad para la conmemoración del día y también de tu proyecto personal, ¿no? ¿Cuáles son las siguientes presentaciones que tienes? Este 27 de marzo vamos a conmemorar el Día Internacional del Teatro. Siempre, todos los años, se conmemora todo el gremio salvadoreño y partimos de la Universidad del Salvador, frente a la Minerva. Hacemos un pequeño desfile hasta las 3 Torres, más o menos. Y pues ahí se hace un pequeño convivio, una pequeña gente que sube a declamar poemas, conciertos, para compartir, para pues también leer un poco el mensaje del Día Mundial del Teatro, que este año pues lo va a llevar a cabo una directora egipcia, si no me equivoco, de apellido Ayub. Ella es la que lleva el mensaje este año, porque cada año hay un mensaje distinto. Entonces esa es como la actividad general que se va a realizar ese día. Yo en lo particular tengo, por ejemplo, funciones en el Teatro Chaplin de Santa Tecla. El 27 también voy a estar ahí presentándome, celebrando el Día Mundial del Teatro, el Médico a Palos, a las 5 de la tarde. Y el 30 de marzo también el Festival de Teatro que está haciendo la Alcaldía de San Salvador. Vamos a estar en el Teatro Nacional, en la Gran Sala, con El Ritmo de tu Cuerpo, de teatro conjunto, a las 2 y a las 6 de la tarde. Entonces eso es como parte de mis festejos personales, ¿verdad? Que es lo que vamos a hacer por el Día Mundial del Teatro. Bueno, Luis, te agradecemos por tu tiempo. No, a ustedes, y un gusto, y espero que continúen compartiendo el arte del teatro y que sigan llevando a más personas a los teatros. Bueno, amigas y amigas, la invitación está hecha. Esperamos que puedan acompañar esta evolución del teatro que estamos viviendo en nuestro país, y siga con más de Miradas. En el último capítulo de la serie Memorias de hijos e hijas de militares sobre el conflicto armado de El Salvador, se explora cuáles son las secuelas que ha dejado el conflicto en términos de trauma y salud mental para algunos hijos e hijas de militares. Sí, mamá. Hoy termina mi turno. Mañana salgo temprano y llego a la casa justo para tomarme la sopita de patas. La quiero. Y pensar que mi papá combatió del lado de la Fuerza Armada. Han pasado 30 años desde que se firmaron los acuerdos de paz. Y me pregunto si el conflicto armado sigue afectando al país. Yo creo que sí hay un impacto en las personas que lo vivieron. Probablemente mi papá quedó traumado por tantas cosas que vivió. Recuerdo que de niña yo no podía pasar cerca de él cuando dormía, porque se despertaba sobresaltado como listo para defenderse. Ahora mi mamá dice que él hasta sueña con situaciones del pasado. Le he escuchado decir que bastantes amigos fallecieron en sus brazos. Aparte de eso, el aguantar hambre, estar lejos de su familia, fue duro.
Yo tengo el privilegio de acostarme y quedarme profundamente dormida. Él no puede. Quisiera quitarle esos traumas. No me gusta verlo sufrir. Tampoco me gusta que otros estén en la misma situación porque reconozco que el sufrimiento no solo fue para uno de los bandos. Los dos lados sufrieron. Me pregunto, ¿cómo se puede reparar? Es difícil, porque no sé si ellos quieran o puedan tratar su pasado y compartirlo. A mí no me gusta preguntarle a mi papá sobre la guerra por miedo a abrir heridas. Entonces hay silencio respecto a su pasado. Creo que es la manera que tiene de protegerse él y protegernos a nosotros como familia. Además, su pensamiento bien de militar le lleva a pensar que hay que afrontar las cosas como hombre. Por eso jamás va a querer recibir ayuda al respecto. ¿Cómo se sana aquello que no se puede compartir? Sería importante que hubiera un espacio donde mi papá y las demás personas que participaron en el conflicto fueran escuchadas sin ánimos de juzgarles, solo contar las cosas que pasaron y cómo les ha afectado. Siento que a partir de compartir las historias la gente sana. Por eso para mí, conocer la verdad del pasado es clave para reparar y para no repetir. Me queda la intriga de qué tanto me ha afectado el conflicto armado aunque no lo haya vivido. Tal vez inconscientemente sí esté viviendo sus repercusiones, pero todavía debo explorar cuáles son. ¡Adiós! Pase feliz tarde, señorita. En Miradas, damos paso a la sección musical. Anoche soñé con lo horrible que puede ser no volver, despedirme de mi mamá, decirle adiós a mi papá y no volver. Pasó de repente que mensajes ya no llegaban a mi celular, las llamadas se desviaban y todos se preguntaban dónde estará. Mi familia llora, mis amigos sufren. Después de unas horas me convertí en una más, una cifra más, un número más. Después de unas horas no volví jamás. Y vino la culpa por no saber cuidarme o por cómo vestía. Pasaron los días, los meses y no aparecía. Lograron hallarme
más. No se pierda la próxima emisión de su programa Miradas. Están aprovechando de muchas personas, más que todo la juventud, y a la gente más humilde, más sencilla y más pobre. Ellos tienen que investigar y averiguar bien las cosas. Esa experiencia fue horrible. Le digo que eso es lo más horrible que le puede pasar a un ser humano.